Hola, bienvenidos a su podcast Black and White del TEC-NM Campus Tizimín. Les saluda Milcar Castro y como primera emisión tenemos de invitado especial al maestro José Antonio Canto Esquivel. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Amílcar, por la invitación y felicito a todo el equipo de trabajo por este nuevo proyecto del Tecnológico Nacional Campus Tizimín de los podcasts Black and White. Muchas gracias, maestro. Y primeramente, pues yo quisiera preguntarle sobre su preparación dentro del sistema o que usted mismo pudiera presentarse ante nuestra audiencia. ¿Qué es lo que usted ha hecho? Tengo entendido que usted inició en el TEC Campus Mérida. Nos gustaría escuchar un poco de su historia, maestro. Bueno, pues muchas gracias. Sí, yo soy orgullosamente egresado del Tecnológico Nacional de México Campus Mérida, de la carrera de Ingeniería Mecánica. Tuve la oportunidad de estudiar 2 posgrados en el TEC de Monterrey y ahorita me dedico a estudiar un posgrado en educación en una universidad particular. Estoy muy emocionado de estar en este instituto. El Tecnológico de Tizimín ha tenido mucho potencial y hemos trabajado muy fuerte con él en los últimos 3 años. Creemos mucho en la formación de estudiantes a través de la tecnología. Perfecto, maestro. Excelente. Yo creo que esto nos da un primer preámbulo y un contexto de lo que ha sido su historia en el sistema. Pero quisiéramos platicar en este podcast un tema central que igual estuvimos investigando un poco más de su historia y es sobre el modelo de educación dual. Entonces, en ese sentido, pues nos gustaría saber un poco más del modelo de educación dual, desde cómo inició. ¿Qué le parece? Muy bien, pues un servidor tiene ya casi 27 años de servicio en el Tecnológico Nacional. En aquel entonces era la Dirección de Educación Superior Tecnológica, pero hemos estado trabajando muy fuertemente en este tema. Desde el 2007-2008 he trabajado con la Dirección de Docencia, con el liderazgo de la maestra Mara Costa, quien ha sido una promotora de este modelo. En el 2014 fui convocado como parte de un equipo de subdirectores y de maestros para poder desarrollar el modelo de educación dual, la versión Tecnológico Nacional de México. En aquel entonces, el secretario de Educación Pública Federal hizo una convocatoria a las universidades para incursionar en el modelo de educación dual con el formato alemán. Estamos hablando de 2013. Este proyecto que vino de la Secretaría de Educación viene porque Alemania se acerca mucho a México para trabajarlo. Sin embargo, no es nuevo en México. El proyecto de educación dual lo trae el nivel medio superior, bastante bien consolidado, y ha estado trabajando al respecto. En ese momento, en esa reunión en México, en la Secretaría de Educación Pública, el secretario le impone al Tecnológico Nacional de México ser la primera institución de formar en el carácter de educación dual. Y en ese momento la maestra Mara Acosta, por instrucciones del director general del Tecnológico Nacional de México de esa época, se evoca a buscar el personal para desarrollar este proyecto. Nos convoca a varios subdirectores y profesores del tema y empezamos a trabajar con este punto. ¿Cuál era el objetivo? Era hacer un modelo de educación dual para los tecnológicos en México, ya que el modelo de educación dual que maneja en Alemania tiene muchos más años y obviamente es una política institucional del país, de Alemania, para poder ejercerlo, lo cual no sucede en México. Aquí la política iba a ser interna desde el área de educación, entonces por eso fue un poco más difícil poder adaptar el modelo alemán a un esquema mexicano en ese sentido. Ventaja competitiva que teníamos los tecnológicos o tenemos hasta la fecha es la amplitud en todo el país. 254 tecnológicos en todo el país, en todo el territorio nacional, nos hace tener un auge muy grande, mucho más grande que la UNAM y el Politécnico, que no les comisionan esta tarea tan importante de implementar el modelo dual a nivel de licenciatura técnico en todo el país. Entonces la tarea era muy fuerte
Y iniciamos el modelo en su conceptualización, cuál era el concepto, y la realidad del modelo viene con el concepto de formar jóvenes en licenciatura en las empresas. Pero no se pierde el punto de la formación, o sea, tiene que haber un soporte académico en todo momento, pero desarrollado en las empresas de la región. ¿Cuál es la idea del modelo dual? Y ha sido el modelo alemán y europeo, es el desarrollo de los jóvenes dentro de las empresas para que las empresas busquen una mejora continua. ¿Qué les lleva a esto? Que los jóvenes estén contribuyendo en el crecimiento de las empresas y al mismo tiempo a su formación. Es una doble ganancia, lo cual nos lleva a la ventaja competitiva de tener esa dualidad, formación y desarrollo, que es lo que siempre han buscado los tecnológicos en todo momento, sobre todo el desarrollo de las regiones. ¿Cuál es el objetivo de los tecnológicos desde 1948 que nace Chihuahua y Durango? El desarrollo de la región a través de la educación tecnológica. Entonces, el modelo dual viene a coadyuvar esa misión en una modernidad más dinámica, que los alemanes la tienen desde 1849, desde que empezaron a trabajar ya de manera formal, desde la época de trabajar la madera, ¿sí? Entonces los alemanes lo traen desde hace mucho tiempo. En México estamos hablando que se está implementando en el 2015. Entonces sí hay mucho camino que recorrer al tema. Pero sin embargo el Tecnológico Nacional, por la cobertura, la ampliación y la estructura, se ha podido aligerar mucho este proceso. ¿Qué se hizo en su entonces? Ya se conceptualizó el tema y después se tenía que hacer una operación para poder implementarlo. ¿Cuál fue el objetivo que se manejó muy fuertemente? Que el modelo dual tenía que ser flexible por las variantes que existen en nuestro sistema. Nosotros tenemos configuraciones de diferentes tipos de tecnológicos industriales, tecnológicos agropecuarios, tecnológicos del mar, donde tienen diferentes variantes. Entonces teníamos que hacer algo muy accesible a todos para que todos pudieran entrar. Fue un poco difícil en su inicio. Llegamos en el 2015, se hicieron las difusiones con todos los subdirectores académicos a nivel nacional y se inició este proyecto. Me tocó la fortuna de estar en el 2016 en el Tecnológico de Villahermosa, donde por iniciativa propia y de mi gente de aquel entonces iniciamos a trabajar el modelo dual desde los primeros momentos con el modelo del TECNM. Ya habían habido tecnológicos previos que habían hecho, por ejemplo, Mazatlán había ya trabajado proyectos duales con el área de turismo, pero no en la formalidad que estábamos trabajando después del 2015. El Tecnológico de Villahermosa fue promotor y fue impulsor de la primera etapa en Tabasco, y ahorita es uno de los tecnológicos que tiene mayor número de estudiantes en educación dual a nivel nacional. Se empezó a trabajar con ello en el 2018, se hizo un primer corte y se definió que se tenía menos del 40% de tecnológicos con una implementación muy básica del modelo dual. Es un poco difícil en su conceptualización, sobre todo el cambio de forma de pensar de los profesores en términos de la formación. La formación, de acuerdo al modelo dual, puede ser en cualquier lugar y en cualquier momento. Esto nos lleva a una versatilidad que la pandemia lo hizo más visible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos mantuvieron encerrados, pero la formación se siguió dando en cualquier lugar y en cualquier momento. Entonces ahí agarró un auge nuevo el modelo de educación dual. Se estuvo trabajando la versión 2022, en la cual ahora el Tecnológico de Tizimín es pionero en la implementación de la versión 2022, que amplía muchos de los conceptos. ¿Cuál era la primera etapa? Era un estudiante en el último semestre, un año que estaba trabajando, los 2 últimos semestres,
En el primer semestre era asignaturas para el desarrollo de las capacidades y el segundo semestre la residencia para la aplicación de conocimiento. Ahorita ya el modelo 2022 nos amplía a 2 años, o sea 4 semestres. El Tecnológico de Tizimín ahorita tiene en este momento el de año y medio, ya los muchachos están cerrando su proyecto de primer semestre, pero le falta un año más. ¿Qué quiere decir esto? Que se está teniendo mayor amplitud. La capacidad de las empresas han estado abriendo muchos los espacios, los jóvenes están teniendo mayor interés y las posibilidades de empleabilidad se multiplican. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos cumpliendo con el objetivo último de ampliar la empleabilidad de los jóvenes, que tampoco es el último objetivo, sino también está en que esos jóvenes saliendo puedan hacer sus propias empresas o desarrollar algún proyecto emprendedurismo. Entonces ese es parte de los objetivos que tiene el modelo dual y se ha estado cumpliendo. Ahorita en el último corte del 2021 ya aumentó a un poco más del 56% de los tecnológicos. Cabe mencionar que en el decreto del 2014 se menciona que el modelo de educación dual para el Tecnológico Nacional de México debe ser al 100% de los tecnológicos. Eso quiere decir que todavía nos queda mucho camino por recorrer para lograr que el 100% de los tecnológicos del Tecnológico Nacional tengan este modelo de educación dual. Pues más o menos esa fue la historia o es la historia del modelo de educación dual en el Tecnológico Nacional de México. No, excelente, maestro. De hecho, recapitulando los puntos que nos está comentando y también para la audiencia, es que es un modelo alemán y que inicia para las prepas, ¿no? Entonces hay un poco de duda. Algunas veces hemos escuchado que algunos maestros pretenden implementarlo igualito de como es en Alemania o como también se empezó a hacer en México en las prepas, pero entendiendo un poco lo que nos ha platicado es que el Tecnológico Nacional de México ha sido pionero en la tropicalización del modelo de educación dual en México, pero a nivel licenciatura. Entonces eso está muy interesante. Me gustaría, y creo que a la audiencia también nos encantaría que nos platique cuál ha sido su experiencia en el tema de lineamientos y en la parte formal de la que usted está hablando. Muchas veces, como usted también ahorita estuvo comentando, el objetivo último no es solamente que tengan trabajo, que eso sería ideal, pero también no hay que olvidar que están en formación. Entonces, ¿cómo controlar o más que controlar, darle seguimiento a eso? Entonces, sería muy padre que si nos pudiera platicar a nosotros y a la audiencia el tema de lineamientos, cuál ha sido su experiencia personal de lo que ha sido y hacia dónde va. ¿Qué le parece? Muy bien, el Tecnológico Nacional ha especificado, se hubo el primer lineamiento en el 2014, no salió a la luz pública, fue la primer piloto. Después del 2015 sale el lineamiento ya oficial que se despliega con los directores académicos y se van haciendo una serie de cursos de capacitación donde un servidor era el líder de ese proyecto de capacitación a nivel nacional. Tuve la oportunidad de capacitar alrededor de casi 40 tecnológicos, si no es que un poco más, donde estuvimos llevando esas capacitaciones y tratando de multiplicarlas. Y vimos la problemática real que tenía la primera versión, que era mucho más filosófico, menos operativo. Ahorita ya trabajamos con un nuevo equipo, ¿sí? Por parte de las instrucciones del entonces director general, para hacer una versión más práctica del modelo. Y en el 2022 se emite este nuevo reglamento con su lineamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que es la parte filosófica más la parte operativa bien especificada, con formatos, procesos y todo para que pueda ser más operativo. ¿Qué es lo que necesitamos en la realidad en términos normativos? Que el modelo pueda ser implementado fácilmente en todos lados, ¿sí? Que le podamos dar la atención a las empresas de la región o a las entidades de la región, porque eso no es solo para empresas,
también incluyen asociaciones civiles, incluyen gobierno de los 3 niveles de gobierno, dependiendo de lo que la comunidad en el sitio requiera, el modelo es aplicable y que sea muy práctico para su desarrollo y su información. ¿Cuál es el punto? Es el seguimiento. Para cualquier proceso de formación es necesario hacer un seguimiento al estudiante. Aquí lo difícil es que el estudiante no lo tienes en sitio, o sea, no lo tienes en la institución, sino lo tienes fuera. Hemos trabajado en muchas versiones, desde la experiencia en Villahermosa, la experiencia en Mérida y en la experiencia en algunos otros tecnológicos y aquí en Tizimín, donde hemos experimentado que hay muchas formas de dar el seguimiento. No es el seguimiento convencional de un estudiante en la escuela, sino es un seguimiento que tiene muchas variantes. Aquí lo que tenemos que entender es la importancia del modelo en términos de seguimiento, es la formación de experiencias disciplinares y blandas del estudiante. No me interesa, y te pongo un ejemplo en el área de desarrollo de software, no me interesa como institución formadora el software que hayan desarrollado los muchachos, la versión de software. Me interesa que los muchachos sepan desarrollar software, que son dos cosas diferentes. Para mí la evidencia no es el software, para mí la evidencia como docente formador debe ser el que el muchacho haya aprendido a desarrollar software, porque puede desarrollar cualquier tipo de software. ¿Ok? Entonces, lo mismo pasa en industrial, en mecánica, en electrónica. No es el producto final, sino es la formación para llegar a ese producto final lo que yo voy a evaluar como docente. A la empresa sí le interesa el producto final, pero son las dos visiones, por eso se llama dual, es una dualidad de la formación, y estas empresas se vuelven socios formadores de los estudiantes, que al final van a salir como egresados de alto nivel, con experiencia profesional, listos para trabajar o desarrollar empresas al exterior. Entonces, eso es parte de lo que el lineamiento ha estado buscando en esa formación, de que no pensemos en el proyecto final como una ente, sino que pensemos en todo el proceso de formación, lo que el muchacho va a ir adquiriendo durante ese proceso. Posiblemente hay empresas donde hay proyectos que no resultan, pero el aprendizaje que se tuvo, eso es lo valioso, ¿sí? Lo más importante es cómo el muchacho se fue formando durante ese proceso y qué conocimiento fue adquiriendo y qué experiencia fue adquiriendo. Hasta el cometer errores te genera experiencia, ¿sí? Yo les digo mucho el concepto de proyectos integradores. ¿Cuándo deja de servir el proyecto integrador? Cuando el proyecto funciona. ¿Por qué? Porque deja de aprender el estudiante. Mientras el estudiante esté aprendiendo, el proyecto está funcionando. Ya sea que físicamente funcione o no, lo que me interesa es la formación, porque nuestro objetivo es formar estudiantes. Excelente, maestro. Yo creo que está muy claro. Tengo 2 puntos que también me gustaría que les platicara a la audiencia. Digo, esto en términos para los docentes y las empresas que se fueran a involucrar, estos lineamientos, ¿en dónde podríamos encontrarlos? Igual yo creo que en el podcast, en la parte del comentario, sin ningún problema, también podemos poner las ligas. Ese es uno. Y el segundo punto, el tema habló de habilidades blandas y habilidades técnicas, y también el término de proyectos integradores. El primero era el lineamiento, donde pueden encontrarlo, y en cuestión de esas habilidades blandas y técnicas, ¿qué tanto usted considera desde su visión y su experiencia en el modelo dual que sea una necesidad para las empresas o para las dependencias gubernamentales? Muy bien, pues la liga para encontrarlo está en la página del Tecnológico Nacional de México, ya está oficializado, ahí está el documento oficial de la versión 2022, que es la que está vigente en este momento. Y con respecto a lo otro,
La experiencia que yo he tenido, yo he sido evaluador del CACEI durante 5 años aproximadamente, y cuando hemos trabajado con las entrevistas con las empresas, son muy claros, y no es solo en las universidades públicas o privadas, los tecnológicos todavía. Las empresas hablan bien de la parte técnica y la habilidad de profesionalización de nuestros jóvenes. La habilidad técnica la tienen, pero siempre han sido muy críticos en las habilidades blandas, que les hace falta esa habilidad blanda. ¿Qué es lo que sucede? Que muchos de nosotros como profesores fuimos formados para desarrollar habilidades técnicas y no estamos formados para desarrollar habilidades blandas. No puedes formar o desarrollar, y de hecho no se forma, se desarrolla las habilidades blandas porque son intrínsecas de la persona. Tienes que hacer que salgan para que se puedan desarrollar y afloren. Cada uno de los estudiantes tiene unas múltiples habilidades blandas. Hay algunos que pueden ser muy buenos ingenieros mecánicos, que tengan la habilidad de la palabra o la habilidad de la escritura, ¿sí? Y esas habilidades hay que desarrollarlas. Entonces, ¿qué es lo que nos piden las empresas? Que motivemos más esta habilidad blanda. Y mucho de lo que piden cuando hacemos las entrevistas y cuando platicamos del modelo dual con los empresarios es: no me preocupa tanto la parte técnica, yo se las enseño, pero que venga con una formación de habilidades blandas, liderazgo, proactividad, desarrollo personal, el querer hacer las cosas. Eso es lo más valioso para ellos, yo creo que para todos. Entonces, lo que el modelo dual 2022 empezó a potenciar es el desarrollo y evaluación de habilidades blandas. ¿Por qué? Porque es parte de la formación integral. La formación integral no es solamente conocer de deportes, cultura, arte, ¿sí? Y la parte social, también el desarrollo de las personas. Realmente esas partes de cultura, civismo, deportes y social es para formar las habilidades blandas o desarrollar las habilidades blandas en los jóvenes, que es lo que está requiriendo la industria, ¿sí? O sea, el trabajo en equipo, donde se desarrolla en los juegos deportivos, ¿sí? El amor al arte, todo esto es la sensibilidad y el de ser empático con otras personas. La parte social, el desarrollo social también nos hace una función muy importante. Y la parte de investigación, el conocer más. La investigación no solo es temática, también el conocimiento amplio de la historia, de la vida, de los movimientos. Y eso es una formación integral. Entonces, ¿cómo se las vamos a dar? Pues tenemos que sacar a los jóvenes al mundo, ¿sí? A la experiencia, a la experimentación en un sistema controlado, ¿sí? Pero entonces es parte de la formación integral que el Tecnológico Nacional de México tiene como una base importante para la formación de los jóvenes. Excelente, maestro. Hay un punto también muy interesante. Desde el inicio igual comentó que el Sistema Tecnológico Nacional de México, y para la audiencia que no sabe o que no conoce, pues usted nos ha instruido que somos el sistema pues más grande ahorita en México y en Latinoamérica, pero también tenemos diversidad. De diferentes vocaciones, ¿no? Marítima, agropecuaria, entendiendo y poniendo en contexto que el maestro José Antonio actualmente en este mes de diciembre de 2022 es director del Instituto Tecnológico de Tizimín, que es un tecnológico con vocación agropecuaria. ¿Cuál ha sido su experiencia en el modelo de educación dual y qué consejos les daría a los directores de otros tecnológicos que quieren implementar el modelo dual y piensan que o no se puede o es complicado? Nosotros podido permear y poder estar convencidos que tiene ciertos logros. A mí me gustaría escuchar esa parte y sobre todo que a la audiencia de directores que estén viendo este podcast pues les pueda servir como inspiración su trabajo. Pues muy bien, muchas gracias. Sí ha sido un trabajo duro. Cuando llegamos aquí a Tizimín, solo una carrera tenía dual, informática, y nos pusimos a la tarea de trabajar a la carrera de agronomía,
que es, como bien dices, la base más importante de la historia del Tecnológico de Tizimín, porque nace por la parte de agronomía. Entonces nos enfocamos a trabajar conjunto con los ganaderos de la región para poder incluir a los ganaderos en el proceso. Lo primero que tenemos que hacer y entender es de que somos nosotros, las instituciones de educación superior, el último eslabón de la cadena educativa. O sea, después de nosotros ya no hay más formación, sino ya entra la cadena productiva, lo que es la industria, los emprendimientos, todo lo que es la cadena productiva. Entonces, el mecanismo de educación dual es el eslabón de conexión entre las dos cadenas, la cadena educativa y la cadena productiva, para poder hacer un tránsito de manera más efectiva para los jóvenes que están saliendo de las universidades hacia el sector productivo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aliar al sector productivo. Entonces, la primera etapa es ir a ver al sector productivo, mostrarles el modelo, platicar, hablar en su idioma. ¿Qué es lo que dice el modelo en términos productivos? Que cada proyecto debe de eficientar y desarrollar la mejora en la empresa donde el joven esté trabajando. O sea, eso es parte medular, y la mejora de la productividad significa en pesos y centavos en mayor ganancia para los productores. Entonces, ese es el lenguaje que tenemos que hablarle. A nuestro lenguaje formativo es uno y el lenguaje empresarial es otro. La dualidad tiene que hablar esa doble lengua, ¿sí? Entonces tenemos que poder platicar con ellos, el acercamiento, que el TEC se acerque a las empresas. Las empresas no van a ir a buscar al tecnológico, nosotros tenemos que ir a buscarlas, porque somos la cadena de último momento que se tiene que unir a la cadena de inicio de la productividad. Entonces fue la primera tarea. Logramos tener muy buenos resultados en las primeras generaciones. Fuimos el primer tecnológico a nivel nacional, con un reconocimiento por la Secretaría de Educación Pública por ser el primer tecnológico en incluir la educación dual en agronomía. Después el gobierno federal ya está trabajando con este proyecto de agronomía en el sector social y todo, pero a nivel nacional el Tecnológico de Tizimín fue el primero en meter la agronomía en educación dual. Y bueno, eso fue llevando. Después iniciamos con biología en un contexto diferente de protección del medio ambiente, protección animal, protección que tiene un contexto completamente distinto a lo que estamos pensando. No pensamos en educación dual, que es la versión alemana, es en una gran empresa trabajando para fabricar autos. No, la educación dual es la formación de los jóvenes in situ, en el sitio donde necesitan formarse. Los primeros muchachos en educación dual de biología fueron a Río Lagartos a desarrollar y hacer la protección de los animales para poder aprender todo ese proceso y las políticas y los requerimientos que se tienen que hacer para la protección de los animales. Ahora tenemos jóvenes en 2 de los zoológicos más importantes de la región oriente, en Valladolid y en Tizimín, de educación dual de biología. Y así hemos avanzado. En administración ha sido una demanda muy fuerte con empresas muy grandes, tanto en la región de Cancún, Mérida y ahora aquí en Tizimín, que también ha estado creciendo muy fuerte con empresas que han estado absorbiendo a los jóvenes de administración e ingeniería y gestión empresarial. Y con informática ya tenemos una versión diferente. A raíz de la pandemia, que mucho se fue en línea y se acuñó, y somos uno de los primeros institutos también que está haciendo la educación dual in situ, pero dentro de la escuela, ¿sí? Y que le estamos llamando School Office. ¿Qué quiere decir esto? El School Office es el joven de informática con un buen internet como el que tenemos ahora en el TEC, está trabajando, desarrollando software dentro de un salón en el tecnológico, pero instruido y trabajado en la empresa. O sea, el muchacho nunca se ha movido de su sitio, de aquí de su casa, y está trabajando con empresas en Mérida o en otras ciudades, desarrollando software para otros países, y todo desde casa. Pero bueno, desde casa, su casa académica, su escuela, ¿sí? Algunos están en casa, que es el home office, pero también los que están aquí en la escuela, nosotros acuñamos ese término que es School Office. Entonces hemos dado pasos diferenciales
No decimos que seamos los únicos, hemos buscado cómo adaptar el proceso de modelo de educación dual, que esa es la idea, que sea un modelo flexible para el desarrollo de las empresas de la región, y pues tenemos la posibilidad de que gracias a eso podamos traer la industria del software a Tizimín, dando una versatilidad diferente a nuestra comunidad. Oh, excelente. Yo creo que eso va a favorecer y ayudar a diferentes directores que estoy seguro que tienen la intención, pero no sabían cómo, y esa es la intención de este podcast, de muchas cosas que están en las dudas de quienes dirigen la parte de educación superior o los mismos estudiantes, que ese es ahí donde queremos ir ahorita. En el caso de los estudiantes universitarios que están ahorita por llevar el séptimo semestre y están por decidir si optan por el modelo dual o quedarse en el aula de 4 paredes. Entonces yo creo que ahí hay un punto importante en el que ellos están interesados de saber sobre el modelo de educación dual. ¿Usted qué les diría a los estudiantes que están viendo este podcast y que están en la duda de si les conviene o no les conviene? ¿Qué les diría a usted? Bueno, para empezar, la formación es la misma al resultado final de la graduación, tanto es la formación dual como la presencial. Eso es un hecho y lo hemos estado haciendo. La ventaja competitiva que tenemos como institución, tenemos laboratorios, tenemos espacios suficientes para poder desarrollar las competencias de los jóvenes dentro. Ventaja competitiva de irse al dual, que la experiencia laboral te da otras visiones, una forma de visualizar la vida de otra manera. Eso es una de las ventajas que da la educación dual, y que te conozcan antes de tiempo. O sea, la posibilidad de contratación puede ser mucho más factible. ¿Cuál es la ventaja también que se tiene en la educación dual? Es que las habilidades blandas son más fáciles de desarrollar en ese ambiente, porque el mismo ambiente laboral te obliga a desarrollar esas competencias. Entonces, esas yo siento que son las variantes de favorecer que puede hacer. ¿El dual para quién es? Técnicamente es para cualquier estudiante regular de nuestro sistema. ¿Qué significa ser un estudiante regular? No deber materias, tener promedios razonables entre 80, ¿sí? Pero sobre todo haber participado en actividades cívicas, deportivas, culturales, de investigación durante los primeros 6 semestres. Por eso es importante que si tú tienes el interés de dual, no es en el séptimo, es en el primer semestre. Por eso se les informa sobre ese tema. Entonces yo promovería a los chicos de los primeros semestres que vayan viendo si tienen interés de irse antes de salir a las empresas, antes de egresar, irse a las empresas y tener una experiencia laboral previa. Tienen que formarse desde antes. Participación en eventos comunitarios, participación en eventos de innovación, participación en actividades deportivas, culturales, cívicas, de investigación, de desarrollo. Hay muchas oportunidades que tiene el Tecnológico Nacional de México para formarse previamente. Los proyectos de innovación también ayudan mucho, los proyectos integradores. Todo esto te va dando un perfil para que cuando te toque tomar la decisión sea mucho más fácil. ¿Por qué? Porque tienes todo el bagaje, y sobre todo porque administrativamente cumples con los requisitos para poderse ir al dual. Entonces todos tienen la oportunidad, todos tienen la opción. Tan válido es el título del estudiante en el tecnológico, que termina en el tecnológico, como el que se va al dual. Eso es parte de nuestra estructura orgánica que tenemos en la parte educativa. Entonces no hay ningún problema, no hay ninguna variante. La única diferencia es la experiencia vivida, que esa nadie te la quita. Así como las experiencias para la internacionalización. Irse al internacional es otra experiencia que no es dual, pero es irte a un evento, a una actividad internacional, a otra universidad, a estudiar. También te da esa experiencia de vida. También tenemos esas opciones. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Esas experiencias de vida que nos formen como mejores personas, que siendo mejores personas, obviamente vas a ser un buen profesionista.
Excelente. La verdad yo creo que eso sí inspira a los estudiantes y viniendo de usted que ya lleva mayor experiencia en el tema de modelo de educación dual, pues yo creo que sí suma para la comunidad estudiantil. Igual eso que está usted comentando, pues sí, nuestro sistema tiene muchas vertientes como el modelo talento emprendedor, el modelo Delfín, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer, programas comunitarios de servicio social, coordinaciones de inglés, internacionalización. Entonces usted aconseja que desde el principio no esperarse hasta séptimo trabajo, trabajos de verano, todo lo que pueda sumar al desarrollo de sus habilidades sociales, ¿no? En paralelo. Es lo que vengo a estar entendiendo, ¿no? Pues la verdad, muchísimas gracias, maestro. La verdad es que le agradecemos su tiempo. Espero que toda la comunidad estudiantil, la comunidad docente, la sociedad en general, que pueda ver este podcast, esté satisfecha con la información. Y si quisiera usted concluir con algún mensaje. Bueno, pues antes que nada agradecer la oportunidad de ser el primero en este proyecto tan importante para nuestra institución y sobre todo pues fomentar este modelo de educación dual para el Tecnológico Nacional de México que es tan importante, más que en cumplimiento de metas, en el cumplimiento del desarrollo de la formación de nuestros jóvenes, que es la parte más importante de la sociedad, porque formando buenos profesionistas, buenos hombres y mujeres, vamos a tener una mejor sociedad. Muchas gracias, maestro. Y aquí vamos a estarnos viendo en Black and White el podcast. Gracias. Gracias.